Producciones, nuestro lema es y será: para cuidar y respetar, primero hay que conocer. Es por ello que en el programa de hoy conoceremos el arroyo seco y dialogaremos con expertos sobre la situación actual del río Colorado y el río Salado, que sabemos que se ha visto complicada en los últimos tiempos. Y esto, como habitantes de este suelo pampeano, nos perjudica a todos. El arroyo seco está ubicado en la meseta basáltica en el suroeste de la provincia de La Pampa, en cercanías a Puelén. Se estima que hace alrededor de 5.000 años, cuando existió un óptimo climático, su caudal era voluminoso e importante. Pero desde hace 200 años es conocido con el nombre de arroyo seco. A lo largo de su recorrido se pueden observar vestigios de esta época de productividad. Sin embargo, hoy en día podemos encontrar pequeños manantiales de agua potable y agua semipotable gracias a manantiales que se encuentran en la ribera de este arroyo. Las condiciones del territorio y el régimen pluvial imperante en la provincia hacen que la cantidad de arroyos en La Pampa sea reducida. Un arroyo poco conocido transcurre por el oeste pampeano. Es el arroyo seco, un tajo de plata que solo de vez en cuando destella, cortando el paisaje extremadamente árido de la meseta basáltica pampeana. Un cruce de agua de carácter esporádico que nace en territorio mendocino y termina en un salitral cercano a Puelén. El oeste pampeano es una vasta superficie que se caracteriza por la extrema aridez imperante, que incide negativamente en el asentamiento de pobladores. La pobreza de la región se pone de manifiesto a través de la vegetación, arbustales abiertos bajos y matorrales espinosos, semidesérticos. Entre el sector austral y central del oeste pampeano se sitúa el arroyo seco, un curso torrencial temporal. En épocas de grandes tormentas, pueden llegar a circular hasta 12 metros cúbicos por segundo por el cauce tortuoso que se desliza por un antiguo camino que en su momento fue utilizado para las poblaciones entre Argentina y Chile. Los araucanos que iban y venían a uno y otro lado de la cordillera. Con una cuenca de entre 900 y 1.000 kilómetros cuadrados, el área de influencia del arroyo seco se extiende entre las provincias de Mendoza y La Pampa. La naciente del arroyo seco estaría situada en el salitral de Ranquilcó-Oloancó, que tiene su mayor superficie en territorio mendocino, más precisamente en el piedemonte de la Sierra de Chachahuén, mientras que el nivel de base del arroyo se ubicaría en el salitral El Toscalito, cercano a Puelén. Entre ambos puntos hay unos 57 kilómetros de distancia y el recorrido caprichoso del arroyo seco parece que se acomoda a la unión de dos coladas de basalto. El arroyo seco parece haber tenido su época de esplendor, con caudales permanentes y considerables, durante un óptimo climático ocurrido hace unos 5.000 años atrás. A lo largo de su recorrido, manifiesta una serie de formas fluviales propias de un curso mayor, dato que evidencia su gran actividad pasada. Aunque desde hace más de 200 años se lo identifica como seco, en diversos tramos de su recorrido escurre aguas potables y semipotables, productos de los minerales que existen en sus riberas. Durante las tormentas de primavera y verano, breves pero intensas en la región,
puede llegar a escurrir caudales considerables durante lapsos cortos. Pero a pesar de los remotos y duros que son estos paisajes, hasta el fin del siglo XIX y principios del XX, junto al arroyo seco corrió una de las vías de comunicación más importantes del centro del país. Uno de aquellos caminos de chilenos que unían el Pacífico con el litoral argentino, que era conocido en buena parte de su recorrido en las Pampas como de las Víboras. La rastrillada de las Víboras ingresaba por el norte de la provincia de La Pampa y, siguiendo el derrotero que marcaba las lagunas y los ojos de agua, atravesaba el centro de la provincia y finalmente dejaba la provincia siguiendo el derrotero del arroyo seco. El trazado de los itinerarios indígenas estaba condicionado desde tiempos inmemoriales por la serie de lagunas y manantiales. Precisamente por el tipo de roca volcánica, la zona de la meseta basáltica presenta una característica que es de gran porosidad y permeabilidad. Debido a ello, permite a la napa freática surgir a la superficie de los pequeños valles situados entre la colada basáltica. Son estos materiales pequeños, pero generosos, los que transcurren por el caudal del arroyo seco durante una buena parte del año, al menos hasta que las tormentas sueltan el aguacero sobre el oeste. En las proximidades del arroyo seco existen una gran cantidad de estos manantiales, conocidos y aprovechados por los indios. Luis de la Cruz, en compañía de los araucanos, atravesó y describió profundamente la región en 1806. De este a oeste, Huacahué, Quircacó, Carrimarca, Aguarrica y Luancó son algunos de los más importantes y permanentes. Más allá de Luancó, queda apenas una sola aguada para salvar la travesía de más de 100 kilómetros hasta el río Colorado, que se cruza en el Paso de las Bardas. La presencia del agua dulce permanente remarcó el itinerario de lo que fue una vereda peatonal primero y una rastrillada después, donde abrevaban los hombres y los animales. En La Pampa existen 5 grandes cuencas hídricas y hoy nos basaremos principalmente en 2. En la cuenca del río Desaguadero Salado Chadilebú-Curacó y la cuenca del río Colorado. El río Salado pertenece a la cuenca del Desaguadero y recorre nuestra provincia de noreste a suroeste. Es un río alóctono. Esto significa que su caudal es alimentado por ríos que se encuentran cuenca arriba. Como consecuencia de esta característica y de modificaciones y regulaciones que se hacen sobre los ríos cuenca arriba, la situación actual del río Salado es complicada debido al bajo caudal que registra. Bueno, el río principal que tenemos es el río Colorado, que delimita todo el sector sur de la provincia. O sea, los ríos principales son el Colorado y todo el sistema del Desaguadero Salado Chadilebú-Curacó, que es un colector de una serie de ríos andinos, todas con alimentación andina, inclusive el río Colorado, o sea que la escorrentía que esos ríos presentan es debido a la fusión de la nieve que cae en el periodo invernal en la cordillera. Esos ríos atraviesan regiones semiáridas donde se tornan en un recurso muy valioso. El río Colorado más o menos está todavía en un régimen natural hasta Casa de Piedra y tiene las fluctuaciones típicas de un río nival, con alimentación nival, que presenta una estacionalidad muy marcada, altos caudales estivales, bajos caudales invernales, y con una gran variabilidad, o sea, hay años ricos y años pobres. Eso es muy típico porque hay años que nieva más y hay años que nieva menos, o hay años que nieva en una ladera sur, en una ladera norte, y con distintos balances energéticos tiene una distinta presión hidrológica.
El río Colorado pertenece a la cuenca que lleva el mismo nombre y, por su calidad de agua en la provincia de La Pampa, es utilizada por gran cantidad de localidades para abastecerse de agua potable a través de un acueducto. Este río es compartido además con la provincia de Mendoza, de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. A su vez, en la cuenca media de La Pampa se encuentra la presa Casa de Piedra que regula este río. El río, los que están más comprometidos en La Pampa es el río, tanto el río Salado como el río Atuel, que es su último, digamos, afluente, están comprometidos por los usos arribeños, ¿no? Y ahí es un claro ejemplo de que tenemos que verlo desde una perspectiva problemática ambiental, donde una problemática local termina afectando a toda una cuenca. O sea, el uso inadecuado de esos ríos en sistemas de riego obsoletos, de muy baja, digamos, eficiencia, que es un fenómeno local, termina afectando a toda la cuenca, donde está caracterizada por la desertificación, o sea, la falta de escorrentía, que es total, o la presencia de escorrentía esporádica en invierno, producto de los drenajes de riego no natural, hace que el ecosistema del noroeste de la provincia de La Pampa, de todo, digamos, el oeste, se vea completamente deteriorado, salinizado, con un efecto ecológico, pero también ambiental, porque afecta, digamos, a las personas, a las comunidades, muy grandes, ¿no? O sea, hoy en día predominan especies halófilas, han reemplazado a las especies nativas, y a su vez tenemos ese nuevo escenario, esa nueva condición, esa nueva normalidad, genera la invasión de especies exóticas como es el tamarisco, que se adapta a esa fluctuación y a condiciones salinas mucho más altas en el agua, y la invasión de especies exóticas es realmente un problema, porque desplaza a las especies nativas con su impacto sobre la fauna, que aprovechaba a las nativas para alimentación, refugio, nichos, etc. La obra Portezuelo del Viento prevé la creación de una central hidroeléctrica en el Río Grande, ubicado en el departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza. El Río Grande es uno de los principales afluentes del río Colorado. Es por ello que la ejecución de esta obra traerá aparejado consigo impactos socioambientales sobre quienes nos encontramos cuenca abajo, entre ellos nosotros, los habitantes de La Pampa, ya que se verá disminuido drásticamente su caudal, es decir, disminuirá la cantidad de agua y la calidad de este agua como consecuencia de la disminución del caudal. Y bueno, una va de la mano de la otra, ¿no? Pero principalmente, primeramente, el problema va a ser de cantidad, ¿no? Y en las distintas fases, no es lo mismo la fase de llenado que después de la de llenado. No está claro, hay muchas incertidumbres que generan tanto debate político y técnico. Al fin y al cabo no está claro nunca si la presa va a ser solo de regulación y generación, o también va a actuar como un embalse derivador de agua a la cuenca del río Atuel, el famoso trasvase. Si ese escenario se cumple, bueno, otra vez será otro el escenario futuro. El tema es el siguiente: ambientalmente, ¿necesitamos un embalse para generar agua, o podemos hacer algo mucho más chico a escala menor con menor impacto, ¿no? Y en eso, otra vez, aprovechar energía solar a escala doméstica, aprovechar la cosecha de agua. Entonces quizás podemos hacer presas, pero mucho más pequeñas, o directamente no hacerlas, ¿no? Hoy en día son proyectos que vienen de la década del 50, donde la temática, ambiental no estaba, y era todo un desarrollo ingenieril de presa, obra, regulación, derivación, etc. Hoy en día la parte ambiental tiene que pesar,
No lo hace todavía como debiera, pero yo creo que forma parte de los proyectos y es de hecho las demandas, digamos, ambientales las que por ahora la están frenando, digamos, a la presa hasta tanto se hagan los estudios que certifiquen que el impacto va a ser aceptable por lo menos, ¿no? Cuando un río es interrumpido artificialmente durante su recorrido, el ecosistema se verá drásticamente degradado. Dependiendo del tiempo que dure esta intervención sobre el cauce, será la posibilidad de restaurar un sitio o no. La realidad indica, y el ecosistema indica, que si han transcurrido varios años, muchas funciones del ecosistema se han perdido porque se han perdido flora y fauna que hacían funcional al ecosistema. De definir un caudal es muy difícil. Es muy difícil porque el caudal es la resultante de una sucesión de procesos. O sea, hay agua en un río porque nevó en la montaña, porque el agua escurrió, porque el agua infiltró, exfiltró, salió, entró y llega al río por superficie, subsuperficial o subterráneo. Entonces, ponerle un número es muy difícil. Es siempre bueno darle una expresión hidrológica de decir, bueno, va a ser un caudal que en promedio es tal, pero que en verano va a ser mayor y en invierno va a ser menor. El estudio de la Universidad de La Pampa en el 2005 estimó un promedio de 4,5. Eso después se fue adaptando y se le adicionó una estacionalidad, justamente con una estacionalidad marcada. Hoy en día, en el conflicto que hay entre Mendoza y La Pampa, con intervención de Nación en el ámbito de la CIAI, que es la Comisión Interprovincial del Atol Inferior, que es una demanda de características ambientales que hizo La Pampa, la Corte Suprema impuso un valor de 3,2, eso fue en julio del 2020, y dio 90 días a las partes para que establezcan la forma de implementarlo y el monitoreo asociado para ver si ese 3,2 es suficiente. En eso se trabajó mucho y no se logró un acuerdo entre las partes, lamentablemente, y bueno, y se enviaron las 3 posturas a la Corte, que van a ser oportunamente evaluadas. 3,2 a principio es un valor muy escaso. El hecho de que un caudal constante de 3,2 no es lo óptimo, sería mejor un caudal variable, pero teniendo en cuenta de dónde venimos, que es la nada misma, vemos con agrado que la Corte por lo menos haya reconocido el daño, digamos, ambiental, y establezca un caudal tendiente a que comience el cese de, digamos, el daño y que con el monitoreo eventualmente se pueda incrementar dicho valor. Que el río no corra, o mejor dicho, que no podamos observar el cauce de un río, no implica que ese recurso no esté en nuestra provincia. Es por eso que desde la aldea consideramos fundamental que cada uno de nosotros como habitantes de este suelo pampeano conozcamos los distintos recursos hídricos superficiales que nos brinda la Pampa, ya que somos un eslabón fundamental para poder preservarlo y hacer justicia por nuestros derechos. En el clásico recorrido que hacemos sobre las distintas producciones de la zona, hoy conoceremos a Fito Managó y Juan Elisegui, que de manera independiente llevan adelante su emprendimiento de producción hortícola en la ciudad de General Pico. Mira, yo me relaciono porque nací en una chacra, en una huerta de mis viejos, Tano. Bueno, por esas cosas de la vida yo me crié ahí y siempre amé lo que es lo natural, la horticultura, ¿cómo se llama? La fruticultura, ¿viste? Porque teníamos todo eso. Y bueno, lo mío fue por otro lado, simplemente por la cooperativa eléctrica, cuando me jubilé. Y siempre estuve relacionado con el tema de horticultura,
trabajé a gran escala y bueno, y cuando dije, bueno, cuando me jubilo me voy a dedicar a la horticultura. La parte hortícola en la huerta tiene su ventaja local. ¿Por qué? Porque lo que nosotros producimos, yo no quiero decir ecológico, eso, no, porque, bueno, pero ¿cuál es el tema? Nosotros, como vos ves, atrás mío hay un cuadro de zapallito, allá vas a tener los invernaderos con lechuga, hay tomate que hemos sacado, ¿cómo se llama? Y hay ahora una segunda siembra y tenemos ya tomate con el fruto todavía verde, pero tenemos, yo calculo que va. ¿Cuál es el tema? Es una verdura que vos la sacás directamente del invernadero o del cuadro y la llevas a la góndola. Entonces, ¿quién se beneficia? Nos beneficiamos nosotros, porque eso también está dentro de la cultura de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos conviene estar haciendo esto y compitiendo con lugares de otros lugares. ¿Por qué? Porque de otros lugares tenemos 6, 7 manos y nosotros pasamos desde nuestro cuadro a la góndola al consumidor. Y el consumidor se va ¿cómo se llama? En este sentido, le interesa porque es una verdura o fresca, ¿me entendés? Entonces, la lechuga, el tomate, ají, berenjena, zapallito, en fin. Y esa es la ventaja que vos lo tenés. Y sano, ¿viste? Sano porque nosotros, ya te digo, no tratamos de no fumigar, cuando tengamos, por ahí hemos hecho algunos experimentos, digamos, caseros, para no usar esos pesticidas, ¿viste? Porque no nos interesa, porque lo comemos nosotros que somos los productores, ¿me entendés? Entonces, yo me gusta comer sano, ¿viste? Entonces, esa es la real verdad y por eso quiero que el producto que sale de acá de la huerta sea un producto sano y bueno, y competitivo. Vos imagínate que una lechuga en verano tarda 5 días de que sale de la huerta, pasa de la huerta a alguien que la compra ahí, la lleva al mercado central. Del mercado central las llevan los camioneros que las traen en gran escala. Se las venden a otros camioneros. De ese camionero, ese transporte se la vende a góndola. Y de góndola va y la consumís vos. Acá no. ¿Y cuál es el tema? El comerciante te dice, mirá, me vino una jaula de 15 kilos de lechuga, tuve que tirar 5 o 6 kilos y dura. Entonces tratan de que sea dura la lechuga, rústica, van con otras variedades, no con las variedades que trabajamos nosotros. ¿Y cuál es el tema? Te terminan hasta pagando más. Por eso que hay que fomentar lo que es la horticultura a nivel local. Bueno, acá viene todo, te digo, después tengo zapallos de 80, 100 kilos. ¿Qué preparación del suelo hacen acá, una vez que se pasa a tierra, digamos? Bueno, lo primero que se hace es se limpia todo lo que quedó del otro ciclo anterior, se abona la tierra, se incorpora al suelo y luego se riega para poder trasplantar el plantín. ¿Qué tipo de abono utilizan? ¿Hacen compostaje? El tipo de abono que usamos es camas de los caballos, que viene la viruta con el estiércol del caballo y algo de gallina también. Y además de lechuga, ¿qué otros vegetales producen? Producimos, además de no tan en gran escala, acelga, tomate, algo de pimiento también y zapallitos. ¿Qué trabajo se le hace a cada uno de estos cultivos una vez que pasan esta etapa de plantín, digamos? Y se lo va tratando de cuidar, monitoreándolo que no tenga algún insecto que los esté maltratando. Se limpia un poco el sector donde están los cultivos para que pueda crecer tranquilamente
el cultivo. Y después siempre el riego constantemente, regarlo, darle riego. En el caso de que encuentren alguna plaga, algún insecto, ¿le aplican algún tipo de producto? ¿Hacen un control biológico? ¿Aplican algún producto natural? Lo que hacemos es, si encontramos a gran escala, sí tratamos de prevenir, hacer un trabajo preventivo, de poner trampas o algo de eso para que no se siga reproduciendo como son las trampas cromáticas o cosas así, para que no se sigan los ciclos de reproducción. Porque tenemos mucha cantidad y eso con el viento, que va el viento de un lado para el otro, se contagian todas las plantas con eso. ¿Y estos suelos, ustedes los dejan descansar? ¿Van rotando los cultivos? No, generalmente esto es intensivo y cuando terminamos de hacer la cosecha lo volvemos a labrar para poner otro cultivo, porque es una cadena que al producir el plantín nosotros tenemos el elemento como para poder volver a hacer la siembra, ahí nomás. Así que siempre están en constante producción. Recuerden que pueden consultar este material en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube que se llama La Aldea. Nos vemos la semana que viene.